Tuya que ingiante. La cultura solo hace. ¿Qué? Maita, cuénteme, para usted, ¿qué es la discriminación? La discriminación es hacer acepción de personas. ¿Crees que uno es diferente a la otra persona? Tal vez por su etnia o por su forma de vestir, por sus culturas. Incluso hasta por pensamiento hay discriminación, ¿no? Para mí la discriminación es algo que no debería de ser. Tal vez usted estuvo al tanto del paro nacional. ¿Qué tipos de discriminación reconoció? ¿Puede mencionarnos? La discriminación hacia los indígenas. Las personas que son así de pelo corto y se sienten blancas, dicen ya estos indios vagos que se vayan a trabajar, vandálicos. Que ustedes creen que están ahí por gusto, luchando ahí por ser vagos, como le decía, están totalmente equivocados más bien. Con razón o sin razón los indígenas estaban protestando, pero era contra los mestizos, acusándoles de que no ayudan al paro, pero no era la forma. Bueno, se vio en redes sociales sobre todo que los indios no dejan trabajar, que indios vagos, lo que yo más escuchaba, ¿no? Es que finalmente no se da pues ese encuentro cara a cara, ¿no? Para decirnos lo que pensamos. Machitos somos detrás de un teclado o detrás de una cadena nacional. ¿Dónde queda pues la dignidad? Publicar sin nombre, sin fotos, personas de bien les dicen. ¿Qué cree que motive a una persona a discriminar a otra? Pienso yo que sería la falta de educación, la falta de conocimiento y la falta de empatía que ahora se ve bastante. Son personas mentes cerradas. Tal vez el ego, tal vez puede ser la forma de ser de las personas, las creencias que ellos tengan. ¿Y cómo cree que se siente una persona al ser discriminada? Pues me supongo que se sentiría mal, se sentiría como despreciada. Es un dolor para uno, porque se siente como menospreciado de la sociedad. Y personas que incluso he escuchado que hasta se llegan a suicidar. Sí, me han discriminado, pero como yo no le hago caso, ¿me entiendes? Yo estoy pendiente de lo mío, de surgir, echar para adelante. Yo esas palabras no las tomo en serio, ¿me entiendes? Pero hay personas que no piensan igual que yo y cuando lo discriminan sienten odio. Y no simplemente a la persona que lo discrimina, sino en general a todos de su raza, ¿sí me entiendes? Carácter tenemos diferente, entonces podemos reaccionar de mala manera, respondiendo con golpe, así pues. Entonces, vemos que la discriminación nace a partir de reconocer al otro como diferente o negativo. Qué difícil ser empáticos, ¿no? Peor aún entender el daño que le hacemos al otro discriminándolo. Después de todo, no hagas lo que no quisieras que te hagan a ti. Tal vez una conclusión, un mensaje que podría dejar a la sociedad para terminar o un poco apaciguar estos hechos de discriminación en la sociedad, ¿no? Por terminar, yo creo que desde la casa, como padres, hermanos, hijos, deberíamos aconsejar a cada uno con los que vivimos. Es un proceso muy largo que eso debería de ser desde la escuela, en la misma casa, tratar de enseñar de que todos somos iguales. Qué bueno. Yo, para mí pensar es que tienen que abrir más la mente y no estar peleando con lo que convives, ¿no? Nada no tiene que ver eso, ¿no? Que tenga más otro plata o menos, todos tenemos el mismo derecho, ¿no? En la humanidad. Daría el mensaje que no debemos discriminar, que todos somos iguales. Yo Listo. eso pienso. Muchas gracias, mi señora, muy amable. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.